Bueno, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora sí con apendicitis, que es una patología bastante frecuente de ver, sobre todo en los niños y en los adolescentes. ¿M? Generalmente el diagnóstico es clínico esencialmente y por supuesto la resolución es quirúrgica. Bueno, vamos a ver. La definimos como una inflamación del apéndice secal que normalmente ocurre por obstrucción de la luz. Cuando se obstruye la luz del apéndice, lo que produce es un sobrecrecimiento o proliferación bacteriana y esto causa mucha inflamación, engrosamiento de las paredes del apéndice y toda una inflamación y una reacción inflamatoria local. Es mucho más frecuente de ver en los niños y en los adolescentes, pero también la podemos encontrar en pacientes adultos, solo que el diagnóstico quizás es un poco más difícil de hacer en un adulto, más que nada en los ancianos, en las mujeres embarazadas, en pacientes inmunocomprometidos o bien en pacientes que tengan una ubicación del apéndice secal que no sea la habitual, ¿sí? Un apéndice retrosecal, por ejemplo. Causas por obstrucción por cualquier cosa. Pueden ser fecalitos, hiperplasia de tejido linfoide, semillas, parásitos, tumores, cálculos, cualquier cosa que obstruya la luz del apéndice. La fisiopatología se obstruye la luz del apéndice, un poquito lo que contábamos recién. Se produce la proliferación bacteriana y una secreción continua en la mucosa, desarrollando un cuadro inflamatorio general. Al principio es un cuadro difuso, vago, ¿sí? Hay un dolor que es visceral y luego, después de 24 horas, ese dolor va a migrar a lo que es fosa ilíaca derecha, que normalmente es cuando uno hace el diagnóstico clínico de apendicitis. La clínica, vamos a tener un paciente que va a tener constipación, anorexia, un dolor que al principio es difuso o visceral en epigastrio y luego pasa a ser cólico, tipo cólico, y que en 24 horas migra hacia fosa ilíaca derecha. Allí tenemos el punto de McBurney, que si hacemos la maniobra de presionar ese punto es McBurney positivo, y vamos a ver que el dolor se acentúa al toser o al caminar o elevar la pierna. También puede tener náuseas, vómitos, reflejos y fiebre. También vamos a ver que hay una escala, que es la escala de Alvarado, que habla también de los valores tanto clínicos como de laboratorio y tiene mucha semiología que es típica de la apendicitis y nos va a dar dentro de esa escala un índice donde nosotros vamos a ver si es apendicitis o no. Bueno, la semiología tiene una clínica muy rica, por eso el diagnóstico principalmente es clínico. Por supuesto que siempre podemos hacer una ecografía para corroborar, digamos, el engrosamiento de las paredes del apéndice, pero básicamente apendicitis tiene un diagnóstico clínico. Los signos positivos que vamos a encontrar, por supuesto, el signo de McBurney positivo, que es el dolor en el punto de McBurney en la fosa ilíaca derecha. El signo de Bloomberg positivo, que es el dolor a la descompresión, por lo general es un signo de irritación peritoneal. Puede ser que la apendicitis haya sufrido una complicación grave como es la perforación y la peritonitis. El signo de Rorschach positivo es dolor en fosa ilíaca derecha cuando nosotros presionamos fosa ilíaca izquierda. Esto hace que se desplacen los gases en el marco colónico y genere el dolor del lado derecho. Tenemos el signo del psoas, que es el dolor que presenta el paciente cuando flexionamos el muslo. El signo del obturador, que es cuando se presenta el dolor al flexionar y rotar la cadera hacia adentro. Otro signo que es el de Martiño, que es cuando hay dolor al tacto rectal y cuando se flexiona el dedo y también dolor al tacto vaginal. En sí hay algo que nos permite muchas veces evaluar al paciente, que es la temperatura rectal. Cuando hay una temperatura diferencial mayor a 1 grado, decimos que hay un signo importante de irritación peritoneal. Bueno, diagnóstico clínico, principalmente clínico, ¿sí? Principalmente clínico el diagnóstico de apendicitis, clínica del paciente, el laboratorio, podemos pedir laboratorio con orina,
Podemos ver imágenes, lo único que vamos a ver en una radiografía son niveles hidroaéreos por el hilio solidario que se desarrolla, y en la ecografía vamos a ver las paredes engrosadas del apéndice, pero principalmente la ecografía la hacemos para descartar, en el caso de las mujeres, que no haya una patología anexial en el ovario del lado derecho, principalmente ovario y trompas, y en todos los pacientes para descartar que no sea una patología biliar, cálculos en la vesícula, por ejemplo. Temperatura diferencial era lo que les comentaba recién, cuando la rectal supera en 1 grado a la temperatura axilar. Y también podemos observar que a veces el ombligo está desplazado un poco hacia el flanco derecho, cuando flexionamos la pierna. Y la escala de Alvarado, que ya la vamos a ver. Esta es la escala de Alvarado. Acá nos va a dar un puntaje. Con 7 puntos o más es muy probable que sea apendicitis y ya podemos decidir la internación y la cirugía. Síntomas: migración del dolor, anorexia, náuseas y vómitos, ¿sí? En esa cronología. Signos: dolor en fosa ilíaca derecha, signo del rebote o de dolor a la descompresión, elevación de la temperatura mayor a 38, sobre todo lo que es diferencial, la temperatura rectal 1 grado superior a la axilar. En el laboratorio, la leucocitosis, una marcada leucocitosis, aumento de los blancos por encima de 10.500, desviación a la izquierda de la curva que nos indica neutrofilia mayor a 75%, y con 7 puntos o más el paciente requiere cirugía porque estamos frente a un cuadro de apendicitis. Muy bien, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Tenemos de distintos aparatos, por ejemplo, gastrointestinal, que incluye todo lo que sean cuadros biliares y cuadros obstructivos. Tenemos gastroenteritis aguda, adenitis mesentérica es el principal diagnóstico diferencial de apendicitis, diverticulitis, úlceras pépticas, tuberculosis del ilion, colecistitis aguda, neoplasias del ciego, obstrucción intestinal y Crohn del ilion. Dentro de las ginecológicas, para las mujeres, todo lo que es patología anexial y otros cuadros ginecológicos, dolor menstrual, embarazo ectópico o embarazo normal en algunos casos, salpingitis, torsión de ovario, enfermedad pélvica inflamatoria, tumores y quistes, ruptura de quiste folicular. Los urológicos, que incluyen los renales, los cuadros infecciosos, podemos tener cólicos renales o podemos tener pielonefritis o cistitis, en general todo lo que son las infecciones de tracto urinario, ya sea altas o bajas, pero incluye todo esto. Así que cuando estamos frente a una apendicitis tenemos que pensar en todos estos cuadros diferenciales para pedir estudios para descartar estos cuadros. ¿Cómo se clasifican? Bueno, esencialmente las vamos a clasificar en perforadas y no perforadas. Las no perforadas pueden ser edematosas, flegmonosas o necróticas, y las perforadas pueden ser abscedadas con una peritonitis local o cuando se rompe todo el apéndice con una peritonitis generalizada, que ya son mucho más graves, por supuesto. Tratamiento, el tratamiento único que hay es quirúrgico. Además del tratamiento quirúrgico hay que administrar antibióticos. Se hace una apendicectomía por la paroscopía o la parotomía, y en los casos de perforación la cirugía es mucho más extensa. Las asas pueden estar pegoteadas, ¿sí? Y forman lo que se llama plastrón. Plastrón es cuando se pegotean todas las asas, forman como un escudo o una cápsula que encapsula o frena la diseminación de esa infección tan importante que ocurre cuando hay una peritonitis. Acá se requiere una cirugía más importante para poder resecar todas las asas que están comprometidas. Se hace anastomosis por sutura mecánica, y si hubiera que resecar, en este caso, parte del intestino, también se pueden poner drenajes. Hay que hacer un lavado peritoneal de toda la cavidad peritoneal y dejar los drenajes colocados para que no haya más proliferación de bacterias ni haya sangrados internos. Y antibiótico terapia, por supuesto, hay que dar una muy buena cobertura antibiótica para cubrir los gérmenes
entéricos, por lo general las enterobacterias suelen ser gérmenes gram negativos, pero también tenemos anaerobios, ¿sí? Facultativos y anaerobios estrictos. Le podemos dar ceftriaxona, metronidazol o bien gentamicina, metronidazol, o en algunos casos hay algunos médicos que suelen administrar ciprofloxacina. Se hace una muy buena hidratación del paciente y corrección de los electrolitos y se monitorea la evolución. Los pacientes pueden evolucionar bien o pueden evolucionar mal, así que hay que hacer una buena evolución del paciente. Bien, pacientes que evolucionan bien son los pacientes que se resuelve el hilio postoperatorio después de 5 días, vuelve a tener tránsito intestinal normal y se siente bien y mejoran todos los valores de laboratorio. Es decir, bajan los glóbulos blancos, baja la eritrosedimentación, baja la fiebre, se va de alta a su casa con antibióticos orales, podemos seguir dando ciprofloxa o metronidazol, y se hace seguimiento en una semana por control ambulatorio. Si tienen una mala evolución, son pacientes que no resuelven su hilio postoperatorio, continúan con la constipación, no recuperan el tránsito intestinal, se sienten mal, no quieren comer, siguen con fiebre, no mejoran los valores del laboratorio, es decir, siguen altos los glóbulos blancos, la eritrosedimentación. Entonces se vuelve a abrir y se vuelve a explorar quirúrgicamente. A veces puede pasar que haya abscesos entre las asas o que tengan gérmenes muy resistentes. Cuando se lava la cavidad peritoneal, se envía la muestra de ese líquido peritoneal a bacteriología y ahí se determina si hay gérmenes resistentes y ver qué antibióticos más específicos o más fuertes tenemos que dar para tratar esos gérmenes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.